Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy quiero hablaros del tema de moda, el tema de la burbuja inmobiliaria, porque he estado leyendo algunas noticias y en muchas de ellas se alerta, se alarma constantemente de que estamos ante una burbuja inmobiliaria en España, un poco haciendo referencia siempre a lo que pasa en Europa y en otros mercados. Como sabéis, yo llevo tiempo diciendo que para nada estamos en una burbuja inmobiliaria en España y además os quiero dar ciertos datos para que tengáis en cuenta por qué sigo convencido de que, aunque es cierto que la vivienda cada vez es más cara y es más difícil para mucha gente comprar en ciertas ciudades y en ciertas zonas de ciertas ciudades, lo cierto es que para nada estamos en algo similar a lo que ocurrió en 2008. Además, también quiero comentaros por qué la subida del Euribor es una buena noticia para los inversores inmobiliarios a largo plazo y por qué sin duda nos va a beneficiar a largo plazo. La primera razón, tendríamos que mirar un poco a lo que se entiende por el ciclo del real estate o de los bienes inmuebles. Realmente ahora estamos ante la fase de expansión y la de sobreproducción o sobreconstrucción, que sería el precursor de una fase bajista. Actualmente, como sabéis, en las plazas importantes hay un déficit de oferta muy importante, tanto de obra nueva como de obra de segunda mano, de nuevo en ciertas zonas, no en toda España. Todo lo que diga sobre el mercado inmobiliario nunca va a ser aplicable a todos los mercados, por eso siempre hablo de las plazas más importantes donde hay más demanda. Mientras hay escasez de oferta, mientras no hay nueva producción que permita absorber esa nueva demanda, no hay forma de que entremos en burbuja. ¿Por qué? Porque las burbujas se producen cuando la construcción ya se dispara, se sobreproduce y se quedan muchísimas casas sin vender, como ocurrió en 2008. Actualmente continuamos en la fase expansiva del ciclo inmobiliario y eso no quiere decir que los crecimientos en próximos años sean más lentos que lo que ha venido ocurriendo quizá en los últimos años, pero eso no quiere decir que sea inminente una caída. Si la oferta no aumenta al ritmo de la demanda, sin duda los precios tendrán que tender al alza. En segundo lugar, tenemos los precios por metro cuadrado, que aunque han subido bastante en ciertos mercados, lo cierto es que tampoco han llegado en muchos casos a superar aquellas cotas que vimos en 2008. No es que 2008 sea representativo de lo que sería un mercado justo, ni mucho menos, pero tened en cuenta que en 2008 las condiciones que se dieron para que hubiese ese boom inmobiliario no tuvieron nada que ver con las actuales, pero hay varios datos que son bastante importantes que tengamos en cuenta. En 2007 se constituyeron 1,7 millones de hipotecas, mientras que en 2021 se han constituido 417.500 hipotecas. Y algo que no tiene nada que ver, de nuevo, son los visados. El año pasado rozaron los 100.000, lejos de los 600.000 de finales de aquel boom inmobiliario de 2007-2008. Otra diferencia importante es que actualmente es bastante complicado para la gente comprar una vivienda, en el sentido de que ya no se financia el 100% de las viviendas a todo el mundo, ya no se financian las reformas. Esto puede ocurrir en casos súper específicos, gente con un alto nivel de ingresos y que a la banca le interesa financiar al máximo, ya que tienen gran estabilidad y sin duda tienen un margen de maniobra importante para poder endeudarse de esa forma. Por entonces, si eres joven y no lo recuerdas, prácticamente cualquier persona podía obtener ese tipo de préstamos y era muy fácil financiarse con tasas superiores al 90, incluso al 100%. Habrá mucha gente que esté viendo este vídeo y que se pregunte que, bueno, si sube el Euribor, suben los tipos de interés, esto haga que el mercado inmobiliario se hunda o se ralentice. De nuevo, aquí es importante que entendamos que venimos de tasas muy bajas y también tenemos que entender que hablamos de expectativas de subidas de tipos, no de subidas de tipos que ya han ocurrido. Es importante porque, como ya he comentado en algunos vídeos, así como la Fed pretende subir tipos de forma agresiva y puede que tenga que hacerlo, realmente la Fed no va a saber hasta cuándo va a poder subir tipos sin que destruya un mercado. Aquí en Europa va a pasar lo mismo. El Banco Central Europeo va a subir tipos, se está viendo ya la subida del Euribor, pero realmente ya veremos hasta dónde pueden llegar
Tened en cuenta que realmente no estamos en ningún tipo de boom económico, estamos en una estanflación bastante complicada, con lo cual sí que es cierto que si los tipos suben, sobre todo si el Euribor llegase al 2%, probablemente veríamos como el precio de la vivienda sufriría. Pero cuando digo que va a sufrir, no digo que vaya a colapsar, ni muchísimo menos. Tened en cuenta que al final todo el juego de la inversión y las finanzas se trata de un poco buscar algo de retorno en algún lugar. Vamos a tener seguramente, si los tipos suben al 2%, una inflación que va a ser más alta de lo esperado. Además, vas a tener una bolsa que, si eso ocurre y los tipos en Estados Unidos y en Europa suben a ese nivel, veremos un descalabro importante más de lo que estamos viendo, aunque realmente, si analizáis ciertas acciones de la bolsa, ha habido caídas brutales superiores al 50% ya en muchos casos. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que si los tipos subiesen al 2% y viésemos hipotecas al 3-3,5% fijo, probablemente veríamos un poco de miedo en el mercado, se vería un poco ralentizado, pero aquí el problema y la cuestión que uno debe plantearse siempre cuando está invirtiendo es: ¿vale? ¿Y qué hago con mi dinero? Quiero decir, esa será la pregunta que se tengan que hacer todos los inversores en algún momento. Pero recordad que los tipos de interés solo es una variable más de lo que afecta al crecimiento del precio de la vivienda, y en mi opinión va a ser muy importante, y creo que es un problema importante en algunas ciudades de España, cómo la oferta se comporta. Es decir, va a haber nueva oferta en el mercado porque parece ser que cada vez hay menos suelo disponible y además las administraciones tampoco dan muchas facilidades ni son muy ágiles a la hora de tramitar estas licencias para construir. Con lo cual, mientras vaya entrando muy poca oferta, mientras la obra nueva no permita un poco desahogar toda esa tensión que existe en las ciudades, va a ser complicado que estos tipos de interés dañen demasiado el mercado inmobiliario. Tener en cuenta que muchas compras también se realizan en efectivo, ya que hay mucha gente con mucho capital que simplemente lo que está haciendo es convertir, y realmente esas tasas superiores hipotecarias no le van a afectar demasiado. Y además tened en cuenta que aunque mucha gente pueda pensar que, bueno, si los tipos de interés suben al 2%, eso va a crear una alternativa de inversión o una nueva forma de invertir sin riesgo, una cosa hay que tener en cuenta: que los tipos de interés suban un 2% no quiere decir que la banca te vaya a ofrecer un 2% por tus ahorros o por tus depósitos. Con lo cual, al final, para cualquier particular, lo importante es qué retorno sin riesgo hay disponible y con el que yo puedo comparar otras alternativas de inversión. Y una cosa importante que quería comentaros sobre los tipos de interés es que los tipos de interés suban un poco en Europa es bueno para los inversores inmobiliarios por dos razones. La primera razón es que permite que el ciclo expansivo siga su curso sin un recalentamiento excesivo que pueda ponerlo en peligro. La gente, digamos, que compra inmuebles busca más la riqueza a largo plazo y el cash flow, salvo que sean especuladores o estén haciendo house flipping de alguna forma agresiva. Pero los inversores a largo plazo es lo que buscan. Por eso a nosotros nos beneficia que los crecimientos sean de un dígito, del 6, del 7, del 8%, del 3%, del 2% anual, y no cosas salvajes como las que hemos visto en algunas ciudades de Europa y sobre todo en Estados Unidos, del 15, del 20% anual. Eso realmente no es sostenible y no es lo que andamos buscando, con lo cual eso nos permite que este ciclo expansivo pueda seguir su curso sin problemas que nos puedan un poco meter en un mercado algo más inestable. Y la segunda razón por la que las subidas de tipos realmente benefician a los inversores inmobiliarios y a aquellos que ya tenemos inmuebles es que si las subidas de tipos o un poco un endurecimiento de las condiciones de crédito dificultan la entrada de nuevos compradores, es muy probable que estas personas estén obligadas a seguir alquilando, y esa demanda de alquiler adicional hará que los inmuebles que ya estén alquilados tengan mayor potencial de revalorización en cuanto a rentas se refiere y puedas tener unas rentas crecientes en futuros años. Por eso, en el largo plazo hay que tener en cuenta que nos podemos beneficiar por mayor demanda del alquiler y por un crecimiento moderado pero sostenido
en los inmuebles, que como siempre digo, hablo de ciudades donde hay mucha demanda y hablo de inmuebles de calidad, que ahí es donde deberías enfocarte si quieres tener inversiones pasivas realmente de calidad y con cash flows predecibles en el tiempo. Y nada, esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.